Te engañaron. El origen de la Navidad, la historia de Tamuz en lugar de Jesús. En un tiempo muy lejano, Adonai se encontró desafiado por un poderoso líder mundial, Nimrod, quien encabezaba a las masas en el mundo antiguo después del gran diluvio. Nimrod, un hombre valiente y sanguinario, se autoproclamó como Dios, una manifestación de Elohim, en directa oposición a Elohim mismo. La Torre de Babel. Nimrod inició un proyecto ambicioso, la construcción de una gran torre que se conocería como la Torre de Babel. Su propósito era prevenir la repetición de una catástrofe como el diluvio. Sin embargo, Nimrod no solo se oponía a Elohim, sino que también exigía pleitesía y adoración como si él fuera Elohim. Esta es la característica de un potencial antimesías. El matrimonio de Nimrod y Semiramis. La esposa de Nimrod, Semiramis, era igualmente ambiciosa. Es importante mencionar que Nimrod era nieto de Cam, hijo de Noa, quien fue maldecido por descubrir la desnudez de su padre. Nimrod, por ende, estaba bajo esa maldición. Cuando Nimrod murió, Semiramis se encontró en una situación delicada. Necesitaba mantener su imperio unido, pero sin Nimrod, esto parecía una tarea monumental: la deificación de Nimrod. Para evitar el colapso de su imperio, Semiramis engañó a la gente diciendo que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Cada vez que la gente veía al Sol, Semiramis les decía que estaban viendo a Nimrod. De esta manera, Nimrod continuó siendo objeto de adoración incluso después de su muerte. El milagroso nacimiento de Tamuz. A pesar de que Nimrod y Semiramis no habían tenido hijos, Semiramis afirmó que había quedado embarazada de manera milagrosa por un rayo del sol. De esta unión nacería Tamuz, quien sería considerado un dios, ya que había sido engendrado por Nimrod a través de un rayo de luz. Cuando Tamuz nació, se decía que un árbol seco había reverdecido, un supuesto milagro que simbolizaba la reencarnación de Nimrod. Este árbol se convirtió en un objeto de adoración y se le adornó con oro y plata. Tamuz y Semiramis. Tamuz creció y se casó con su madre, Semiramis. Sin embargo, su vida fue corta, ya que murió joven. Su muerte fue llorada por la gente, quienes celebraban un período de luto de 40 días, al final del cual se decía que Tamuz había resucitado. De esta manera, Tamuz y Semiramis se convirtieron en los protagonistas de un ciclo de muerte y resurrección que se repetía año tras año: el culto a Tamuz. El culto a Tamuz se extendió por todo el mundo antiguo, y sus prácticas se infiltraron en muchas culturas. En Egipto, Tamuz era conocido como Osiris y Semiramis como Isis. En Grecia, eran conocidos como Adonis y Afrodita. En Roma, eran Baco y Venus. Esto explica por qué muchas culturas antiguas tienen dioses y diosas con historias similares de muerte y resurrección. En realidad, todos estos dioses y diosas no son más que representaciones de Tamuz y Semiramis. La Navidad y Tamuz. El nacimiento de Tamuz se celebraba el 25 de diciembre y esta fecha se convirtió en una celebración común en muchas culturas paganas. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia decidió adoptar esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, a pesar de que la Biblia no proporciona una fecha específica para su nacimiento. Por lo tanto, la celebración de la Navidad tiene sus raíces en el antiguo culto pagano a Tamuz. La historia de Tamuz es una falsificación de la verdadera historia del Mesías, Jesús. Sin embargo, es importante destacar que, aunque la fecha y algunas de las tradiciones de la Navidad pueden tener sus raíces en el paganismo, la mayoría de los cristianos hoy en día celebran la Navidad como una oportunidad para recordar y celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.